Feliz viernes, Aire. ¿Cómo estás? Bien, Paola, ¿y tú? Qué gusto que nos acompañes como cada semana. Aquí estoy, haciendo la lucha para que la gente vea buenas películas. Oye, buenas películas que, como lo dije hace unos momentos, nos vas a hacer un recuento de una, sobre todo, que ya mucha gente me imagino que ya la vio, pero es bueno recordarla, ¿no? Y sobre todo si de terror se trata de hablar. Y las otras tres ganadoras del Ariel. Cuatro. Cuatro. O más, porque el ciclo creo que Sí. se va moldeando. O sea, sí son tres, pero yo escogí cuatro y creo que el ciclo incluye más. Ahorita nos vamos a los detalles. La primera, efectivamente, Carrie, un gran clásico del cine de terror, de horror, que se proyecta este fin de semana en la Cineteca Nacional como parte de otro ciclo. Hoy, digamos, estamos entrando a dos ciclos que se llama Clásicos en Pantalla Grande. Y la Cineteca Nacional está haciendo un gran trabajo por recoger y hacer una lista de películas clásicas de todos los años. O sea, de todos los géneros y de también. todos los géneros. Esta es la prueba para pasar una cada fin de semana. Con funciones los sábados y con funciones los domingos. Este fin de semana en particular toca Carrie y la quiero mencionar porque me gusta que el ciclo efectivamente recoja todos los géneros, porque este fin de semana toque una película de terror que suelen estar menospreciadas, suelen no ser considerados clásicos, y este es un gran ejemplo de que se puede hacer muy buen cine, con muy buen contenido, con historias muy interesantes. En este caso el de la pobre Carrie, ¿no? Que es una chica completamente desorientada, muy impopular, muy tímida, muy introvertida, que vive con su madre, que en pocas palabras está completamente loca, ¿no? Es una fanática religiosa que la oprime, que la humilla, que la somete también. la trata muy mal, y en algún momento en la película, muy temprano, Carrie descubre que tiene poderes telequinéticos, que puede mover cosas con la mente, y poco a poco va encontrando la manera, lo voy a poner así, de expresarse a través de eso. Obviamente las expresiones que saca no son completamente placenteras porque el mundo la ha tratado mal y ella siente que tiene que responder con fuerza. Está basada en una novela de Stephen King del mismo nombre. Carrie fue la primera novela de Stephen King, en consecuencia fue la primera novela de Stephen King que se adapta al cine, la dirige Brian De Palma, y Stephen King ha dicho que de todas las novelas que se han adaptado a película, esta es la que más le gusta y que le dio mucho gusto saber que Brian De Palma la iba a dirigir en su momento. Estamos hablando de 1976. Y fue la primera, ¿eh? Porque hace algún tiempo también hubo otra, reciente. A Stephen King le adaptan, año y medio, creo, 2 años. Sí, creo que a Stephen King hasta los estornudos le adaptan al cine, ¿no? Es alguien muy prolífico, es un gran escritor, pues prácticamente de todos los géneros, aunque él se ha centrado mucho en el misterio, en el suspenso y en el terror. Este es el gran ejemplo. Les recomiendo también el libro es muy, muy interesante. Entonces vayan a ver Carrie, creo que es padre verla en pantalla grande como nos la está ofreciendo precisamente el ciclo que presenta la Cineteca. Es un gran clásico. Súper emocionante, muy, muy intensa. Vamos a verla este fin de semana. Vamos a ver Carrie, aunque ya la hayan visto, hay que volverla a ver, especialmente en cine. El otro ciclo, bueno, las otras 4 películas que les quiero recomendar son parte de otro ciclo que inició ahora que precisamente se hizo la entrega del Ariel. Dentro de las ganadoras se hizo una pequeña selección para pasarlas en el cine y que la gente o las vuelva a ver, si es que ya las vieron antes de la entrega, o las vean sabiendo que ya ganaron un Ariel. El ciclo se llama así tal cual, ganadoras del Ariel, y va a estar dando vueltas por varios cines de la Ciudad de México, Los Faros, el cinema, Le Cinema en el IFAL, la Cineteca Nacional. Me parece que el Cine Tonalá también va a estar proyectando estas películas, y vamos desde la que muchos consideran la gran ganadora del Ariel, que es Las Elegidas de David Paulos, una película que aquí recomendamos cuando se estrenó. También muy dura, muy bien armada, muy bien fotografiada. Uno de los Arieles que ganó fue justo el de fotografía. Una película que trata sobre el tema de la prostitución femenina y cómo se engancha a estas chicas para que acaben trabajando como prostitutas. Vamos a también, podemos ver 600 millas, es parte del ciclo, la película que ganó el Ariel como ópera prima de Gabriel Ripstein, que trata de un problema también muy actual, el tráfico de armas en la frontera mexicana, este caso famosísimo en el que el gobierno estadounidense inyecta armas para tratar de seguirlas y atrapar a los narcotraficantes, y que se salió de control. 600 millas está basada también en ese caso. Otra película que también está basada en hechos reales es Gloria, que ganó así nomás por encimita el Ariel a Mejor Actor
y a Mejor Actriz para los chicos que interpretan el papel de Gloria Trevi y de Sergio Andrade. O sea que si nos acercamos a ver Gloria, nada más para ver el duelo de actores de los dos ganadores del Ariel de este año, ya tienen ahí para pasarse un muy buen rato viendo la historia de Gloria Trevi, un poco desde que comienza, desde que ocurre pues ahora lo sabemos, fatídico encuentro entre ella y Sergio Andrade, hasta que la encarcelan, ella sale de la cárcel. Todo eso está contado en la película desde un punto de vista muy objetivo, la verdad, un punto de vista muy bien centrado. Les recomiendo mucho que vayan a ver Gloria y también les recomiendo muchísimo que vayan a ver Mexican Gangster, una película de José Manuel Cravioto que está haciendo el mejor cine popular y de aventuras que se puede hacer en este país. Muy bien filmado, muy bien armado, muy bien fotografiado. Muy bien dirigido también. Muy bien, es un gran, yo creo que le debieron la nominación a Mejor Director, él por lo menos merecía eso. Y Mexican Gangster gana, entre otras cosas, el Ariel al mejor diseño de producción y a los mejores efectos especiales. Cuenta la historia de uno de los asaltabancos más famosos en la Ciudad de México en la época de los 80. Entonces, hay que echarle ojo a las ganadoras del Ariel. Creo que el ciclo es muy oportuno. Si ya las vieron, vuélvanlas a ver. Si no las han visto, este es el momento. También impulsemos el cine mexicano, ¿no? Yo creo que también, además de verlo, podemos promoverlo, ¿no? Entre pues toda la gente que quizás no es optativa por el cine mexicano, hay que darle la oportunidad y, ¿por qué no?, a través de estas recomendaciones que nos traes, que están muy buenas. Y más que el propio ciclo nos está diciendo, son ganadoras del Ariel, o sea, no son cualquier película. Ya vamos a lo seguro. Vamos un poco a lo seguro, nos están evitando el riesgo de, ¿y qué tal si está mala? Por lo menos yo les garantizo que estas 4 están muy buenas. Muchas gracias, Eric Estrada, por estas 5 recomendaciones. Sí. 4 ganadoras del Ariel y un clásico que no debemos perdernos.